comentando, planteando la necesidad, viene como la posibilidad de esperanza. Se van dando los números para la posible candidatura de Lula, y sabemos del cambio de gestión que se dio en Chile. Se vienen las elecciones en nuestro país, y bueno, Andrés Manuel López Obrador es uno de los referentes en nuestro continente, que viene planteando un nuevo escenario para el continente también, ¿no? Sí, la presencia hoy en América Latina de Andrés Manuel López Obrador es un presidente con todas las luces para la patria grande. Bueno, ha hablado de Cuba como patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? La soberanía, acá estamos en juego, lo fundamental es la soberanía, porque con soberanía ahí tenemos cambio de sistemas políticos, de sistemas sociales, etcétera, con la defensa de la soberanía de los pueblos y la integración. Lo que necesitamos es la integración de la patria grande, y López Obrador está hoy a kilómetros de distancia de los demás. Espero que acompañe. Ahí es muy importante, bueno, para recordar también, ¿no? El asesor ecuatoriano de Mauricio Macri, lo menciono en el libro de mi autoría, decía que había dos personajes muy peligrosos en América Latina, que eran Néstor Kirchner y Andrés Manuel López Obrador. Yo todavía no lo conocía mucho, seguía la historia del Partido de la Revolución Democrática de México, conocía a Cuauhtémoc Cárdenas en Cuba, y Andrés Manuel López Obrador, sin ser un revolucionario, un gran revolucionario, marxista, comunista, etcétera, etcétera, está jugando un rol impresionante y esperando la esperanza de Lula. Ayer estuve en un medio radial y con un corresponsal desde Fortaleza, Brasil, y todos estamos esperando. Las últimas encuestas están dando a Lula el 33% y a Bolsonaro entre el 25 y el 27. La derecha está trabajando en una candidatura aparentemente alternativa. Bueno, con el acompañamiento de Lula y López Obrador, creo que, y esto hay que decir, algo que uno que transitó la política, hizo política, es parte de la política de los líderes, ¿no? Cuando, bueno, hay unos líderes que comandan un proceso, naturalmente los más moderados, digámosle, ¿no? Algunos le dicen tibios, ¿no? Los más moderados se acoplan, ¿no? Eso es natural, digamos. Cuando estás en compañía, digamos, y esto, bueno, Lula, López Obrador, yo estoy seguro que ambos hoy tienen diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, no tengo dudas. Bueno, lleva a otro proceso político en cada uno de nuestros países, ¿no? Tal vez de esto, bueno, los políticos se tienen que dar cuenta, ¿no? Como se dio cuenta Perón en el 46, ¿no? Sin ser un revolucionario. Bueno, ahí estaba el momento, y ese era el momento, y bueno, fue un momento revolucionario, aunque Perón no era, a mi juicio, un revolucionario, pero fue la revolución argentina que tuvimos. Y se da cuenta por ahí, Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, Boric en Chile, Petro en Colombia, se van dando cuenta que la patria grande necesita la unidad, la moneda única, el banco propio, el multimedio propio como es Telesur, que hoy está con pocos recursos porque aportan pocos países. Necesitamos enfrentar todos esos campos, porque si no vamos a seguir sometidos a un imperio que además está en decadencia total. Le va quedando solo a América Latina como su patio tercero porque está perdiendo en todo el mundo. Claro. Entonces, cuanto ustedes saben, es como un animal, cuanto más herido está, más peligroso se pone. Tal cual. Y así está Estados Unidos operando sobre los países de América Latina, ¿no? Mario, se ve en la cumbre de las Américas. Sí, se ve en la cumbre de las Américas. Sí, Elena. Claro, no, justo te iba a preguntar de eso porque casualmente entre los países que excluyó el propio Biden, ¿no? O sea, en esta cumbre de los 23 que supuestamente formarían parte de la cumbre de las Américas, solamente 13 van a participar porque lo que leí es que, bueno, muchos países de Centroamérica no irían, bueno, rechazando esta exclusión que se hizo de Cuba, de Nicaragua, bueno, AMLO que directamente no va a participar. Digo, sería como un buen momento, ¿no?, para posicionar el tema de la CELAC. Digo, ¿cómo ves esto? O sea, te vengo siguiendo en tu relato, pero
la sensación de que necesitamos como radicalizar más, ¿no? Esta situación, o sea, recuperar ese proceso que bueno, que se vio interrumpido cuando estaba Chávez, cuando se había comenzado, ¿no? Todos estos sueños, ¿no? Del Banco del Sur, lo que vos nombraste de Telesur. Digo, ¿cómo ves este proceso y qué necesitaríamos para profundizarlo? Porque te escucho y esta decadencia nosotros la vemos, ¿no? Estamos lo que hicimos al principio de enumerar esta situación delictiva, de falta de Estado, ni hablar de la cuestión de la pobreza o del empleo, ¿no? De la cantidad de desocupación, todo lo que nosotros acá, o sea, si uno quiere y seguir escuchando a ciertos políticos acá que sigue lo que se admira. Sigue siendo Estados Unidos y el imperio, cuando decís, ¿qué admiras de este lugar, no? Y no hay como una revalorización de estas cuestiones de la patria grande. Digo, ¿qué te parece que estaríamos necesitando? No sé, digamos, ¿no? Como si es solamente una cuestión de más kirchnerismo o, digamos, ¿qué tiene que estar pasando, no? Porque la nombraste a Cristina. Nada, que podamos pensar un poco eso. Sí, bueno, muchas cosas, pero centralmente, digamos, estamos en un momento, como decía Gramsci, las crisis son grandes oportunidades. Estamos en un momento de crisis global, en un momento de como dice el Papa Francisco, de tercera guerra mundial en cuotas. Entonces yo digo siempre así, con amigos en los cafés, con compañeros, con periodistas, digo, el tren pasa. A veces si uno no lo toma, no sabe cuándo vuelve, no es un tren que pasa en 10 minutos, no se sabe, o sea, hay momentos históricos, nombraba Perón del 46, ¿no? Hay momentos históricos que uno se sube a la cresta de la ola o pierde la ola, para siempre, o para 20 años o 30 años, ¿no? Entonces creo que es un momento importante para la patria grande y un momento para la multilateralidad a nivel mundial, y esto, bueno, tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana, y lo que se necesita es pensar la política, es estrategia, táctica y estrategia, es idealismo, ¿no? Como el que tuvieron los grandes líderes, ¿no? de la historia de la humanidad, Mandela, Fidel Castro, tantos, ¿no? Perón, bueno, tantos y tantos, ¿no? Cristina, Néstor Kirchner, ¿no? Y se necesita voluntad, la voluntad de Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿no? La voluntad de decir, bueno, yo lo voté en el 2003, no por mí, por mi intención, sino por gente que seguía, que me decía, votalo, que no te vas a arrepentir. Escuché su discurso, su primer discurso en la Asamblea Legislativa, y dije, no, me muero, se hace esto, realmente se hace el 50% de lo que está diciendo, hizo mucho más. Se necesita la voluntad de un Fidel Castro que al llegar después de conquistar casi toda Cuba, llega hacia La Habana, y todavía resistía el ejército de Batista, y le dice, la diferencia acá es que si nosotros ganamos, Batista no vuelve. Si nosotros perdemos, nosotros volvemos. Como habían vuelto después de la derrota de la toma del Moncada en 1953. Habían vuelto después de 6 años. O sea, esa voluntad política que hoy no se ve en la Argentina y no se ve en muchos países con gobiernos de centro izquierda moderados, es que falta la voluntad política. Y esto hay que contar con el pueblo, con la adhesión del pueblo, ¿no? La legitimidad política, el contrato social con el pueblo. Mario. Bueno, hace poco hubo una discusión entre algunos dirigentes de la Cámpora con el presidente Alberto Fernández, y bueno, algunas de estas cosas se le dijeron, ¿no? Sí. Digamos, hay que recuperar la confianza del pueblo, ¿no? Mario. Eso le pasa a muchos gobiernos en el mundo, no hagamos hincapié solo en el gobierno argentino, ¿no? No, por eso, te escuchaba y continuando con el hilo de lo que venimos desarrollando, se me juega como dos puntos para mencionar, ¿no? Que me parece que está todo relacionado, ¿no? Uno es la posición que finalmente va a concretar el gobierno de nuestro país, si se va a presentar a esta reunión o no, en clara diferenciación con AMLO y otros presidentes de la región, porque incluso escuché por ahí también que se estaba tejiendo el argumento de en este momento el presidente es el
el presidente tempore de la región, entonces de la CELAC, entonces estaría la posibilidad de que si el presidente Fernández se presenta a esta reunión convocada por Biden, iría en nombre de, en un rol institucional, sería una argumentación que se estaría tejiendo. Otra, está claro que les estamos pidiendo más integración, más radicalización, y me parece que algo surge de esto que decías vos, ¿no? De cierta tensión entre algunos funcionarios del gobierno y otros, ¿no? Porque también los líderes de la cámpora que decíamos hace un rato también están dentro de la gestión, y esta tensión me parece que está relacionada con eso, ¿no? De escuchar un poco más a la gente que está pasando necesidades. Y en ese sentido también se empiezan a barajar nombres, ¿no? En una entrevista en España el presidente dijo esta semana que él ya se ubicaba como posible candidato para el 2023, a las 24 horas se desdijo, pero mencionó que era una posibilidad, mencionó sus diferencias con la vicepresidenta. Pero en este caso, el segundo punto que quería hacer hincapié es esto, ¿no? Tenemos que tener en claro de que una derrota del gobierno, sea con el candidato que sea, incluso se pueden barajar otros nombres que no sean ni el presidente ni la vicepresidenta, sería una derrota porque sería volver al neoliberalismo, ¿no? Con todo lo que implica para la región. Sí, bueno, en todo eso que mencionás es tal cual, digamos, y ya no está el famoso que nos decían antes en los 90, volver al 45, no, volver al 2003, volver a Néstor, volver a Cristina, volver a Jacobo el padre, a Timerman el canciller, volver a Jorge Tayana, cancilleres de lujo que tuvo la Argentina, Rafael Bielsa, cancilleres de lujo que tuvo la Argentina, ministro de Educación de lujo que tuvo la Argentina, tantas cosas. Volver a, hoy en la Argentina está la discusión, el tema de la inflación. Bueno, la Argentina tuvo un funcionario que cumplió como nadie, un soldado de Néstor Kirchner. Yo lo conozco personalmente, no comparto con él un montón de cosas, yo no soy un peronista clásico, él lo es, no comparto su concepto de familia, su concepto de sociedad, no comparto un montón de cosas, pero yo solo lo quiero como secretario de Comercio Interior para que domestique a los monopolios que determinan los precios en la Argentina. A mí me dicen, es misógino. Mirá, no sé, y por ahí sí, no sé, pero yo lo quiero nada más. A mí no. Lo que pasa es que lo que falta es conducción. Lo que falta es, si no hay conducción en un país, si no hay conducción política, es muy difícil. Entonces, uno es el Guillermo Moreno, sin conducción que soy, y otro es el Guillermo Moreno con conducción, porque esto el que hizo política sabe que cada persona depende de un conductor y hay quienes se adaptan a una conducción y quienes no se adaptan. Yo he trabajado con conducciones, precisamente con un presidente, ex candidato a presidente, Néstor Vicente, en el año 89 por Izquierda Unida, y yo es mi amigo, conozco su tipo de liderazgo, digamos, y bueno, he trabajado con él y uno se tiene que adaptar y trabajar y confiar y resignar a veces sus cosas, la relación Jauretche-Perón, que todos pueden googlear, la relación John William Cook con Perón. Bueno, hay tantas cosas, entonces lo que se necesita es conducción política y eso lleva a más Estado, lleva a esto de la democracia, ¿no? Legitimidad política, un contrato social con la población, equipos de gobierno, porque si no todos empiezan a desconfiar, empiezan las internas y vivimos de internas. Entonces, si estas además son las democracias occidentales que viven de internas políticas en internas políticas, realmente se rompe el contrato social. Entonces llegamos a una pandemia donde se rompe el contrato democrático con la gente en muchos países del mundo. Tal cual. Y Cuba, que supuestamente es una dictadura, cumplió durante la pandemia su contrato social con su población, en cuanto a poquísimos fallecidos, 2.500 fallecidos, cuando un país similar como Bélgica, la misma cantidad de población, tiene 32.000. Entonces, y esta semana salió, confirmaron el número que en Estados Unidos se convertía en el primer país en el mundo de llegar a 1 millón de víctimas, de fallecidos por el COVID, ¿no? El único país en el mundo. Sí, 1 millón de fallecidos, lo cual es impresionante. Ahora,
Son datos, yo tengo experiencia, he discutido, me acuerdo que una persona disidente del gobierno cubano, yo discutía y me decía, bueno, son datos, ¿no? Cuando yo hablaba de estos datos, me decía, son datos. No, le dije, me paré firme, tranquilo, como soy siempre, le digo, no, mi amigo Ricky, compañero del Club Estrella de Maldonado de Palermo, fue mi fallecido en pandemia, cercano. No, mi amigo Quique no es un número, es un ser humano que perdí. Y así, bueno, tantos amigos que estuvieron en situaciones. Algún amigo también me llamó a las 11:30 de la noche a La Habana del hospital. Cuidado, hemos perdido, es la vida. No es si tenemos un auto más caro o menos caro, o tenemos una casa de una habitación más. Estamos hablando de la salud y la vida. Entonces, ojo, y en eso, bueno, hay gobiernos que han cumplido, digamos. Hay que volver a los clásicos de la teoría política, ¿no? La legitimidad política, contratos sociales de Rousseau, aún liberales, porque Rousseau no era comunista, no era, digamos, después vino Marx y revisó un montón de cosas, de los idealistas en general franceses y todo eso, digamos, pero estamos hablando de los demócratas, de los liberales que han cumplido. Podemos hablar de economía y hablar de Keynes, de lo que es un circuito productivo virtuoso, ¿no? Para terminar con esta inflación. Otra vez 6 puntos mensuales, que son una locura. Si un país no domestica su inflación y y valor del dólar, no puede funcionar. Por más que otorgue derechos, como está otorgando algunos el gobierno de Alberto Fernández, no hay forma de financiarlos. No hay forma de financiarlos. Porque uno sabe que ha trabajado yo estudié proceso legislativo y tuve oportunidad de redactar proyectos de ley, y bueno, hay otros países que tienen otro tipo de estructura, y bueno, lo que tiene que garantizar uno cuando redacta un proyecto de ley es que lo que está diciendo tenga la plata necesaria para cumplirse. No es un verso, es una ley que no funciona. Letra muerta, letra muerta, tal cual, Mario. Bueno, como siempre, un placer, un gustazo haber compartido esta mateada con vos, Mario. Recordanos para despedirnos entonces el horario y en qué lugar, en qué stand vas a estar hoy presentando los libros, y te estamos despidiendo hasta la próxima. Sí, estoy hoy a las 19 horas en el stand 1809, Pabellón Azul, de la ciudad de La Habana, muy cerquita a la entrada de Avenida Sarmiento. Ahí estoy presentando el libro, gran escritor, periodista, Alberto López Blanch, un talento cubano increíble, que ha estado en muchos países del África, haciendo las crónicas de las brigadas médicas en los años 70, 80, 90. Y después, bueno, estoy acompañado también de muchos amigos argentinos, políticos, periodistas, y también de Raúl Capote, un escritor, periodista que fue agente de la CIA al servicio de la seguridad cubana durante 6 años, que también pueden seguir la historia, pueden googlearla, Raúl Capote, CIA, Cuba, una historia increíble que muestra, bueno, que Cuba no se doblega ante el dinero, ¿no? Y que hay personas que, como Raúl Capote, cobraba de la CIA $12.000 mensuales, ¿no? A veces estuvo en alguna radio y le dicen, esto no es cuento, es la realidad, está constatado, documentado, y le entregaba ese dinero al Estado cubano, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha moral, mucha ética política en eso, y bueno, hay humanismo, ¿no? Que es lo que hoy estamos necesitando. Bueno, otro día podemos hablar con Capote. Sí, lo llaman a Capote un día, que lo tengo hoy lo veo dentro de un rato. Y bueno, los espero ahí en la Feria del Libro, les dije, 19 horas, en el stand de Ciudad de La Habana, y el libro Miami, Dinero Sucio, que también lo pueden tener, un libro de lectura imprescindible para conocer los Estados Unidos, ¿no? Dale. Y que otro tema para hablar otro día es por qué la feria se sigue haciendo en la rural, ¿no? Que podría ser en otro lugar más apropiado, pero bueno. Sí, uno ve, yo con Alberto y con Raúl Capote salíamos de la feria y bueno, ellos conocieron por primera vez la embajada de Estados Unidos, que está al lado de la rural. Mirá. Y el camino era largo, y seguíamos entre la embajada de Estados Unidos y la rural, casi nos lleva a media ciudad de Buenos Aires. Claro.
Bueno, Entonces creo que sí, está el predio de la Facultad de Derecho, que no sé por qué se dejó y no se vuelve ahí. claro, Bueno, tantas cosas, ¿no? tanto Porque lo, ahí hay un negocio. tal Entre cual, la rural, los que manejan la feria del libro, eso es todo un negocio. tal cual, tal Por cual. eso damos batalla ahí adentro, bueno, enfrentando también a personajes que están en la feria del libro, como el marqués Vargas Llosa, ¿no? Que habría que preguntarle si sigue siendo amigo del corrupto jefe de la corona española, ¿no? Represora y corrupta. Tal cual. Tal cual. Abrazo gigante, Mario. Será hasta la próxima. Les mando un abrazo grande, siempre es un gusto, Diego, Elena, y bueno, hasta cuando lo requieran y un saludo grande a la audiencia de Radio Contacto. Un abrazo. Nos vamos a la Un tanda abrazo. nosotros y enseguida volvemos.